Hermanos, muy buenas noches. Estamos listos para comenzar nuestra reunión de hoy jueves, en la que vamos a avanzar con el Evangelio según Juan. Voy a hacer la proyección. Ahí estamos. Y quisiera invitar a alguno de ustedes que por favor compartiera la oración que tenemos para el inicio. Es una oración en la que invocamos al Espíritu Santo siempre para que nos ayude a entender mejor la palabra. ¿Puedo leer yo, Manuel Pablo? Sí, Katia, gracias. Bien. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar las Sagradas Escrituras sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día, instruyéndonos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Katia. Gracias. Entonces, con esto comencemos. Hermanos, les adelanto brevísimamente, no me tomo más que un minuto, para decirles que lo que tenemos el día de hoy es algo muy especial. Vamos a estudiar hoy, y ese tiene que ser nuestro propósito de todas maneras, no podemos atrasarnos. Tenemos que estudiar los capítulos 18 y 19 del Evangelio según Juan. ¿Y qué comprende los capítulos 18 y 19? Así con absoluta precisión, la pasión de Jesús. Vamos a leer en un instante, ¿no? Es Jesús aprendido en Getsemaní, Jesús llevado ante el sumo sacerdote, Jesús ante Pilatos, Jesús crucificado, ¿no? Y Jesús muere. Esos son los temas de los capítulos 18 y 19. Y ahí ese es el objetivo de hoy. Y va a quedar para el próximo jueves la resurrección. La resurrección de Jesús, y eso es el cierre del Evangelio. Entonces vamos a tener el próximo jueves el tema de la resurrección y tiempo para hacer un cierre general, ¿no? De todo lo que hemos visto en este bellísimo y profundo Evangelio. El Evangelio según Juan. Es el testimonio que nos da Juan de la vida, pasión y muerte de Jesús. Entonces, sin más palabreo, vamos a tema, ¿no? Recuerden entonces, capítulos 18 y 19. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto la primera gran parte, que ya hasta hemos hecho un repaso, en el que hablábamos de el libro de los signos, ¿no? Ya lo comentaremos más el próximo jueves. Y hemos visto en la segunda parte de este libro, hemos visto el capítulo 13, ¿no? Donde está la última cena, y en esta última cena Jesús, además de la propiamente última cena que parte el pan, además Jesús tiene una actuación especial que no la narra ninguno de los otros 3 evangelios, y es el lavado de los pies. Además, Jesús tiene un discurso largo que comprende los capítulos 14, 15 y 16. Es un discurso de despedida que ya hemos repetido hasta el cansancio. Lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos comentado. Y yo les he pedido que lo vuelvan a leer todas las veces que puedan. Esos 3 capítulos son una unidad, es un solo discurso en el que Jesús se despide. ¿De quién se despide? De sus discípulos, de sus apóstoles. Luego hemos visto el capítulo 17, que fue el tema del último jueves. En el capítulo 17 hemos visto la oración privada de Jesús, que felizmente Juan recoge y nos las presenta. Se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y como vimos, solamente les recuerdo, también léanla 1, 2, 3, 100 veces. Cuando lleguen a 100, vuelvan a contar, porque es una hermosura también. Entonces, en el capítulo 17, esta oración sacerdotal, Jesús ora al Padre y ora con 3 peticiones fundamentales. Primero, ¿se acuerdan? Primero ora por él mismo. Padre, permíteme volver a tu lado, que es de donde salí para venir al mundo.
Segundo, ora por sus apóstoles. Padre, los voy a dejar, yo los he cuidado, están allí, cuídalos. 2. Y 3, ora por los que vendrán. Los que vendrán. Y entre ese gran conjunto de los que vendrán, hermanos, como hemos dicho y repetido, estamos nosotros también. Porque nosotros somos discípulos, ¿no? A partir de los apóstoles, nosotros somos personas que seguimos a Jesús, escuchamos su mensaje y decidimos seguirlo y decidimos enrumbar nuestra vida en sus principios, en su mandato. Entonces, esa oración del capítulo 17 está dirigida también a nosotros. Hay que leerla con esos ojos. Miren, lean el capítulo 17, la oración de Jesús, y siéntanse parte de esa oración. Porque hermana, hermano, Jesús está rezando por ti y por mí, ¿no? Entonces, hasta ahí el 17. Y hoy día empezamos el 18. ¿Qué va a pasar en el 18? Ahorita lo vemos. Jesús, después de esa oración profunda, Jesús va con sus apóstoles a orar a un huerto. Y vamos a leerlo. Les digo, hoy día no quiero hacer tanto comentario porque quiero que terminemos de leer los dos capítulos, 18 y 19, de 18 y 19. Pero seguramente que al final nos va a quedar tiempo y entonces podemos redondear y reforzar. Pero no nos quedemos en mucho rollo en cada pedacito porque si no, no lo hacemos. Y se perdería el sentido. Se pierde el sentido, ¿por qué? Porque el 18 y 19 son el acontecimiento de la pasión de Jesús y no hay que partirlo, ¿no? Listo. Entonces, sigamos y les pido a algunos de ustedes que nos ayuden con la lectura. ¿A quién buscan? ¿Puedo leer? Por favor. Sí, buenas noches. ¿A quién buscan? Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien busca, dejan que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Gracias, Carmela. Clarito. Acá hay varias cositas que resaltar, pero le dio la tentación. Mejor, vamos a dejarlo y vamos a seguir leyendo y luego en la mirada completa de los dos capítulos hacemos el comentario destacando detalles. Mejor, para asegurarnos terminar. Entonces continuamos. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Quién nos ayuda? Yo voy a leer, por favor.
Gracias. El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. ¿Sigo? Sí. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogan? ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Ajá. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias ahí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro, que permanecía junto al fuego, Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Ahí están las negaciones de Pedro. Gracias, Lucy. A ver, continuamos. Al final comentamos. Otra voluntaria, voluntario. Tú lo dices, soy rey. Tú lo dices, soy rey. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuese de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices.
yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar, diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Gracias, Emiliano. A ver, continuamos, entramos al capítulo 19. Este es el hombre. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Yo leo. Gracias, Ana. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Debe morir, perdón un ratito, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio. Preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Ahí está mi cartera roja. Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿voy a crucificar a su rey? Ellos vociferaron, que muera, crucifícalo. Pilato dijo, perdón, voy a crucificar a su rey, sumo sacerdote
Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara. Y ellos se lo llevaron. Gracias, Ana. Entonces continuamos en el relato. Allí crucificaron a Jesús y con él a otros dos. ¿Algún voluntario? ¿Yo puedo? Por favor, sí. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Gracias. Gracias, hermana. Muy. A ver, otro poquito. Se han repartido mi ropa entre ellos. A ver, yo leo. Se han repartido mi ropa entre ellos. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, uno para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Gracias, Ana. Continuamos. Aquí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Gracias, Tita. Miren qué tremendo, ¿no? Pero vamos a regresar. Todo se ha cumplido. ¿Puedo leerlo? Por favor. Sí, hermano. A ver. Ya. Todo se ha cumplido. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpla hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Unos segundos de silencio, por favor. Gracias Alejandro. Y al instante salió sangre y agua. ¿Puedo leer? Por favor. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los
dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Gracias, Diana. Y finalmente, y lo envolvieron en unos lienzos. ¿Puedo leerlo? Por favor. Y lo envolvieron en unos lienzos. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Gracias, Alejandro. Y gracias a todos, hermanos. Miren, en media hora hemos cumplido la lectura de los 2 capítulos. Ahora tenemos un buen rato y tranquilo. Hemos cumplido el objetivo, pero vamos a regresar para ya comentar cada parte. Pero antes de entrar a las partes, quedémonos con el sabor de todo esto, ¿no? Todo este relato, repito, miren, tienen que fijar en sus cabezas. Yo no les pido que sean memoristas para nada, pero ya es fijar cosas. Capítulo 18 y 19 juntos es el relato de la pasión en el Evangelio según Juan. ¿Ven cómo vamos? Podemos ir como que fijando, ¿no? Como fijando, como decir el Perú, la costa del Perú, Tumbes, Piro, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, y seguimos, ¿no? Entonces, esta facilidad con la que vamos diciendo los departamentos de norte a sur en el orden y la sierra y la selva, esta facilidad con que damos los nombres de los océanos en el planeta Tierra, así, esto debería salirnos así de natural. No les pido que memoricen, pero sí algunas cosas mínimas. Por ejemplo, la pasión de Jesús, ¿dónde está en el Evangelio según Juan? Capítulos 18 y 19, juntos, ¿no? La oración sacerdotal de Jesús, esa oración final, está en el capítulo 17. La despedida de Jesús a sus discípulos está en los capítulos 14, 15 y 16 integralmente. El lavado de los pies, la indicación que hace Jesús cuando dice, este es el mandamiento que yo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es capítulo 13. ¿Se dan cuenta? No es difícil, pues. No tenemos que aprender de memoria tremendos párrafos, pero ubicaciones sí, ¿no? Ubicaciones. ¿Qué hay en el capítulo 13 de Juan? ¿Qué hay en el capítulo 14, 15 y 16? ¿Qué hay en el 17? ¿Qué hay en el 18 y 19 juntos? Les digo que, de verdad, hagan el esfuerzo y se van a sentir muy seguros, muy tranquilos. Y además, si lo vuelven a leer una y otra vez, mucho más, ¿no? Entonces, repito la intención. En estos capítulos 18 y 19 hemos visto el panorama completo de la pasión de Jesús. Y regresemos. ¿En qué comenzó? Aquí. Comenzó
el capítulo 18, en el versículo 1, ¿a quién buscan? Dice Jesús. Ahora sí podemos detenernos, intervenir. Tenemos tiempo. A ver, ¿quién quiere comentar? Si quieren, permítanme hacer un primer comentario, lo que marqué en amarillo. Miren, después de haber dicho esto, ¿a qué se refiere? A la oración del capítulo 17. ¿No? Después de haber orado, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y entró allí con ellos. He marcado, había en ese lugar una huerta. Y lo podemos leer fácilmente, y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Eso lo podemos leer de la siguiente manera. Había en ese lugar un jardín. Recuerdan que acabamos de leer el lugar de la sepultura que José de Arimatea cede para que pongan el cuerpo de Jesús fallecido. Y dice que esa sepultura, ese sepulcro estaba en una huerta. ¿Ok? Después lo vamos a volver a mirar, pero les digo, miren, hay dos momentos en que Juan habla de una huerta, y uno dice, y dice Juan, otra vez como les digo siempre, ¿que le sobra tinta a Juan? Nunca, nunca. La tinta es lo más escaso y el papel todavía más. Cada palabra que pone es por algo. Y acá Juan nos dice que Jesús entra a una huerta y luego es sepultado en una tumba que está en una huerta. Y les digo, asociemos huerta con jardín. A ver, ¿quién, creo que está clarito, pero quién quiere animarse a establecer una relación lindísima que hay aquí? Don Manuel, ¿podría ser el jardín del Edén 1? Excelente, ¿no? Elena, excelente, gracias, excelente. Miren, ¿qué pasa en el jardín del Edén? El jardín del Edén, bien dice Selenita, el jardín del Edén es el paraíso. Y el hombre, varón y mujer, Adán y Eva, pecan en el paraíso. En ese jardín, el hombre y la mujer pecan. Y a partir del pecado hay varias consecuencias. Y la más grave, no es la única, pero la más grave, es que se rompe la relación de armonía del hombre con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo mismo me resumo y digo, en un jardín el hombre rompió su armonía con Dios. Y ahora, ¿qué leemos? Que en un jardín el hombre, a través de la entrega de Jesús, restablece su relación de armonía con Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿No es maravilloso? Esa palabrita que se nos pasa, pero sin darnos cuenta. Había en ese lugar una huerta, ahí entraron. De repente también un poquito más adelante. Y el sepulcro estaba en una huerta, en un jardín. No, yo leo nomás, ¿no? Pero miren lo que significa, ¿no? El jardín del Edén es el lugar donde el hombre, varón y mujer, malogran su relación con Dios. Y en el jardín de Getsemaní es el lugar donde el hombre, varón y mujer, restablecen su relación de armonía con Dios. Se rompe la relación a partir del pecado de Adán y Eva. Se restablece la relación a partir de la entrega de Jesús. Ambas cosas en un jardín. Miren. Si no es lindo, no sé qué cosa llamarlo, ¿no? Más que lindo. Inspirado, genial, ¿no? Genial, genial, genial. Y si ustedes leen con calma las otras tres narraciones de este hecho, en el Evangelio según Marcos, Mateo y Lucas, cuando hablan de este lugar donde Jesús va con sus apóstoles, no dicen que es jardín. El único que le llama jardín o huerto es Juan. Juan es más fino. Otra vez, como decimos, Juan, el evangelio espiritual. Juan, el lleno de detalles que tienen tanto significado. Miren ustedes. ¿Queda claro? Sí, ¿no? Ya para que nunca se olviden, ¿no? La próxima les pregunto y ya ustedes saben.
Luego miren en el segundo párrafo. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Y acá quiero resaltar algo, no sé, o ustedes díganme. Yo los voy llevando y ustedes van diciéndome. ¿Esto qué encierra? Es una pregunta, ¿no? Jesús, ¿a quién buscan? Pero, ¿qué hay detrás? Si se dan cuenta, hay una actitud bien especial. Jesús está demostrando una actitud. ¿Se nota? Pongámonos en un caso distinto, ¿ya? Yo soy el buscado y estoy con mis amigos. En este jardín, en este huerto, yo estoy con mis amigos y llega la policía, y con un delator todavía. ¿Yo qué tendería a hacer? Porque, ojo, es de noche, y tan oscuro está que el final del párrafo anterior dice que los guardias iban con faroles, antorchas y armas. Es un ambiente oscuro. ¿Qué cosa puede hacer el buscado? Fácilmente, ¿no? En medio de la oscuridad se esconde. Es un huerto, hay árboles. Se esconde y se escabulle, se oculta y ya no lo encuentran. Esa podría ser una actitud, digamos que, entre comillas, normal, ¿no? De un ser humano que le da miedo. Pero miren a Jesús. Jesús se enfrenta a este momento y le tiemblan las rodillas. Jesús en ese momento quiere correr, quiere esconderse, o todo lo contrario. Y vuelvo a leer. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y pregunta, ¿a quién buscan? Entonces, hermanos, ¿qué hay en la actitud de Jesús? Un coraje extraordinario, un coraje ejemplar. El coraje de un ser humano, porque acá estamos hablando del Jesús verdadero hombre, un ser humano que tiene estos valores pero absolutamente desarrollados. Él sabe el compromiso que tiene y lo asume, y no se esconde, y no le tiemblan las rodillas, y lo vemos un poquito más abajo. Porque ¿a quién buscan? Y entonces a Jesús el Nazareno, y él contesta, soy yo, que podemos leer igualito como yo soy. Y hermanos, yo soy, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, es el nombre de Dios. Recuerdan, capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Moisés recibe el encargo de Dios Padre de ir a liberar al pueblo, y Moisés le pregunta, Señor, cuando yo vaya y les diga todo esto, ellos me van a preguntar, ¿quién te envía? ¿Qué le contesto? Y Dios Padre le dice, diles que yo soy, te envía. Yo soy es mi nombre eterno. Entonces, los judíos crecen en ese aprendizaje. ¿Cómo se llama el Señor? Se llama yo soy. Cuando preguntan a quién buscas, ¿a quién buscan? Y Jesús dice, yo soy. Y por eso dice inmediatamente, retrocedieron y cayeron en tierra. Y cayeron de rodillas. En esta traducción no lo dice, pero en otras van a verlo. Y caen de rodillas. ¿Por qué caen de rodillas? Ante una respuesta tan sencilla. Oye, ¿a quién buscan? A Felipe. Yo soy. Ya agarren a Felipe, ¿no? Pero acá, ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Y los guardias judíos escuchan eso y caen de rodillas hacia el suelo. ¿Por qué? Porque yo soy es el nombre de Dios. Entonces nuevamente Jesús pregunta a quién buscan y le dicen a Jesús el Nazareno, y Jesús repite, ya les dije que yo soy. Pero miren cómo completa la respuesta. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. ¡Qué valor! ¡Qué coraje! Tremendo ser humano, además que es verdadero Dios, pero este Jesús verdadero hombre, qué coraje, qué entereza
¡Qué valentía! Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, acá estoy. Dejen ir a estos que me acompañan. Dejen ir a mis amigos. Dejen ir que ya en el capítulo 17, acabamos de ver, Jesús ha pedido por ellos, en la segunda gran petición, a Dios Padre, ¿no? Cuida a estos que me acompañan. Y ahora Él los cuida. Me buscan a mí, acá estoy yo, pero déjenlos a ellos, no les hagan daño. Y luego en el tercer párrafo de esa partecita, miren cómo hay bastantes cosas. Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Entonces acá también nos da una idea, ¿no? Miren, estamos en el Evangelio en general, desde Marcos hasta Juan, estamos en descubrir quién es Jesús. Y cuando decimos Jesús Mesías, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, ¿no? Es un Mesías que viene a hacer la guerra, es un Mesías que viene a agarrar una espada y ser el luchador número uno, el ponerse al frente de los ejércitos y cortarle la cabeza a los enemigos, o el arma de Jesús es otra, que no hace daño sino todo lo contrario. El arma de Jesús, entre comillas, es el amor, es el cuidado absoluto al otro, es entregarse por el otro, y aún sea su enemigo. Entonces, pero miren a Pedro. ¿Pedro ha entendido a Jesús? Se ve que no. Se ve que no. Cuando entonces agarran a Jesús de los brazos, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos, a Malco. La pregunta es, oye, si tú estás con Jesús y entiendes quién es Él, ¿qué haces con un arma? Vale preguntarse. Y además, bueno, ¿estás con el arma por si acaso? No, y la usas. Y la usas agrediendo a un ser humano y le vuelas la oreja. Y Jesús le dice a Pedro, envaina tu espada. Y miren lo que añade. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Miren, hermanos, qué detalle, ¿no? Estamos viendo un evangelio, pero hay otros tres, o otras tres versiones. La de, repito siempre, Marcos, Mateo y Lucas. Y yo los invito a que revisen cómo cuenta Marcos, cómo cuenta Mateo y cómo cuenta Lucas esto mismo. Este mismo Jesús en Getsemaní, este mismo Jesús en el momento de la pasión. Y nos van a decir que Jesús llora, que Jesús le pide al Padre, aparta de mí este cáliz, que Jesús suda gotas de sangre. ¿Estamos de acuerdo? No si no digo la verdad, díganme ustedes, pero todos lo hemos leído y si no lo recordamos tanto, les digo, mírenlo, yo lo paro viendo siempre, ¿no? En mi propio vacilón de leer la Biblia y el Evangelio en particular, pero debe ser para todos. Entonces, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas tienen esta mirada que tiene Juan. Miren, Juan no es un Jesús sudando sangre, no es un Jesús llorando y diciéndole, Padre, aparte de mí este cáliz. Es un Jesús valientísimo, lleno de coraje, de una entereza absoluta, que dice, ¿a quién buscan? Yo soy. Y si es a mí que buscan, dejen a estos que me acompañan. Y luego le dice a Pedro, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Miren, al revés, ¿no? No es Padre, aparta de mí este cáliz. Es, Pedro, ¿acaso no debo beber yo el cáliz que me ha dado el Padre? En una actitud de obediencia, de entrega, de compromiso. Todo esto, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque creo que esta pequeña perícopa, Juan 18 del 1 al 11, nos muestra a un Jesús absolutamente lleno de valor, valiente, lleno de coraje, entero. ¿Lo ven? Yo lo veo clarito, no sé si les he podido transmitir. Manuel Pablo, sí, está perfecto. Realmente
Vemos a un Jesús majestuoso, un Jesús provisto de una fortaleza y de un amor inmenso, ¿no? Porque él debería preocuparse por el peligro que él está corriendo y no por los discípulos, ¿no? Y al contrario, él está pendiente de los discípulos, que ellos como que los libera. A mí yo soy, dice, y a mí tómenme, ellos no. Claro. Y aparte ¿Ven? también en ese momento en que Pedro actúa casi impetuosamente, ¿no? En una forma fuerte, y él inmediatamente lo corta y le dice, no es lo que tienes que hacer. O sea, su amor es tan grande que enfrenta, y a la hora que dice yo soy y se caen, debe ser algo grandioso, la majestad, la grandeza. Claro. Caerse de rodillas, Dios mío, debe ser grande ante la presencia Claro. de Jesús. Claro, Julia, y recuerdan que hemos visto en la primera parte de este tremendo evangelio, los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Yo soy la pastor. resurrección y la vida. Yo soy, ¿no? yo soy el camino, la viene al verdad y la Padre, vida. Jesús se define 7 veces a sí mismo, yo soy. Y acá hay yo una soy la octava. puerta. Claro, acá es una octava, pero acá no se está definiendo, simplemente está reafirmándose. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Paso al frente. Y da el paso al frente y los soldados, los guardias del templo, que son judíos, se caen de rodillas. Porque ese es el nombre de Dios. Sí. Ahora, un detalle más, y es que no, lo vamos a ver luego. Mejor hay un momento, luego lo vamos a ver con más fuerza. A ver, de ahí pasamos aquí. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Bueno, aquí lo hemos leído y está claramente las 3 negaciones de Pedro. ¿No? Las 3 negaciones, el tema lo conocemos. Se lee, ¿se acuerdan en qué época del año se lee esos capítulos 18 y 19 completos? Siempre se lee una vez al año en la iglesia. Para la Semana Santa. Con ocasión de la Semana Santa. Semana Santa. Exactamente, Ana. Para la Semana Santa, el día Viernes Santo, se lee la preparación del viernes, que el viernes no hay ni misa, ¿no? Pero el jueves se lee esto. Y es un texto largo y la homilía es larga, ¿no? Por eso la misa dura más, pero se lee esto, ustedes lo conocen. Pero lo que no se trata tampoco de quedarnos por gusto, pero fijémonos, ustedes lo van a poder volver y volver a leer, pero acá está Pedro negando 3 veces. Y lo que yo puntualizaría es algo que ya hemos dicho, lo menciono brevemente. Esta no es una traición. Acabamos de ver a Judas traicionando a Jesús. Y acá Pedro no traiciona igual a Jesús. No nos hagamos los locos y midamos con diferente vara a Judas que a Pedro. No, si somos justos, palo para los dos. ¿No? Y lo volvemos a tocar, pero ahí lo dejamos. Miren, acá quería mostrarles lo que marqué en amarillo. Dice, uno de los guardias ahí presentes le dio una bofetada a Jesús. ¿Por qué? Por la respuesta que le da el sumo sacerdote a Anás. Miren la respuesta de Jesús. Y a ver qué notan. Acá escribí mal. Acá dice, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿No? Acá me equivoqué. Se me pasan errores a pesar de que le pongo mucho cuidado. Pero miren, ¿qué muestra, qué percibimos? Se siente. La prudencia. Pero hay más. O sea, mira, para ponerlo en las palabras exactas, diríamos, miren, y si quieren anótenlo. Jesús ante la violencia.
Jesús ante la violencia. ¿Cómo reacciona Jesús ante la violencia? En este caso, Jesús ha contestado a la pregunta del sumo sacerdote y el guardia le mete una bofetada. El guardia es un policía que está al costado, el ayayero, ¿no? Está al costado del jefe y le mete una bofetada a Jesús. Así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le responde con esa entereza, otra vez con esa tranquilidad. Pero miren, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. O sea, muéstrame el error. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces, hermanos, acá miremos y piénsenlo más la actitud de Jesús ante la violencia. Miren, Manuel Pablo, también lo que podría presentarse es que desde el comienzo, ¿no? Es una perfecta libertad, porque él se está entregando. Aquí no son las palabras de un reo. Acá está hablando una persona con autoridad, porque él se supone de que es el reo, pero él se está dando por nosotros. Entonces él entendía que no es, él está diciendo la verdad, ¿no? Entonces con mucha autoridad y con una perfecta libertad, ¿no? El que sabe que él se está dando por nosotros. Claro. Y también... y eso, claro, ¿y eso cómo se llama? Mira, esa respuesta de Jesús. ¿Cómo se llama? Esa respuesta de Jesús sumada a la anterior. ¿A quién buscan a Jesús? Yo soy, da un paso al frente. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a ellos. No les hagan daño a ellos. A mí me buscan, llévenme, pero a ellos déjenlos. Luego le meten la cachetada. Oye, si he hablado mal, dime en qué. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Ese es Jesús, repito, ante la violencia. ¿Cómo actuaría un ser humano normal? El policía abusivo te mete una cachetada y mira, por más tranquilo que seas, se te escapa a ti y le metes una patada, por lo menos, si es que no 3 puñetes, aunque termines peor, porque de repente tu puñete le cae en el casco y te va a doler la mano, pero te va a indignar su violencia, su abuso. No seas abusivo. Pero miren a Jesús, la respuesta de Jesús ante la violencia. ¿Y cómo se llama todo esto, hermanos? Es la proactividad. Es una virtud la virtud de ser proactivo, que recién se ha acuñado en la psicología moderna en el siglo XX. Pero ya Jesús en el siglo I es la mejor muestra que tenemos de un ser proactivo, de una persona que vive la proactividad. La proactividad, él decide. Él se adelanta, él enfrenta, él asume, no tiene miedo, ¿no? Y ante la violencia, él escoge su respuesta. No se avalancha para trompearse aunque salga perdiendo peor, como les digo. No, él escoge siempre su respuesta. En ese dominio, también como dice Diana, ese dominio de sí mismo, ese dominio perfecto de sí, en el saberse quién es y poseedor de qué. Finalmente, para hablar en general en los seres humanos, ¿qué es todo esto, hermanos? Y lo podemos ver otro día hasta de manera especial. Eso se llama carácter. Cuando hablamos de la personalidad, y otra vez venimos al siglo XXI, al tiempo actual, y hablamos de la psicología más moderna, decimos, y les resumo así rapidito. Una persona, una mujer o un hombre actual, tiene una personalidad, ¿ok? La personalidad es aquello que le mostramos al resto. Los demás nos conocen, nos perciben por la personalidad que proyectamos. Pero la psicología nos enseña a que la personalidad está compuesta por 2 elementos, el temperamento y el carácter. Y nos dice, el temperamento es heredado, el carácter se forma. Entonces, en el temperamento puede ser que eres un malgeniado o malhumorado, o muy pasivo, muy quedado, ¿no? O muy hablador, o muy callado, muy eléctrico, en fin, son elementos de carácter, de temperamento que son prácticamente heredados, vienen contigo, ¿no? Porque ha sido tu padre, ha sido tu abuelo, porque así es la familia. Hay factores de herencia. ¿Y qué parte de nuestra personalidad, que es esto psicológico tan grande, qué parte de la personalidad es lo heredado? Es el temperamento.
Pero no es lo único. Tenemos, lo que pasa es que pocos se preocupan en desarrollarlo, pero tenemos la posibilidad de desarrollar y formar nuestro carácter. Y aquí, repito, Jesús lo que muestra es tremendo carácter. Ese músculo psicológico que le permite pararse con ese valor, con esa entereza. ¿A quién buscan? Yo soy. Si me buscan a mí, dejen libres a estos. Oye, si me pegas, ¿qué he dicho? Si está mal, corrígeme, pero si está bien, ¿por qué me pegas? Este Jesús, les digo, en el plano de verdadero hombre, es puro carácter. Miren qué hermosura. Estamos trayendo el ejemplo de Jesús en este momento culmen de su vida a la psicología moderna y dándole todo el contexto, porque no se queda para nada. Es lo mejor y lo más claro que se puede hablar sobre el carácter. Yo explico el carácter, me paso media hora, 1 hora, 2 horas y oye, no entiendo, hermano, a ver, dame un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? Mira Jesús. Jesús es carácter. Jesús es un ser en su magnitud humana que ha logrado desarrollar su carácter plenamente. Y ese carácter, ¿cómo lo ha logrado desarrollar así? Viviendo los valores. Jesús vive todos los valores habidos y por haber. Y los valores han formado y fortalecido ese carácter, que es como un músculo, pero durísimo, fuertísimo. El músculo psicológico de Jesús, su carácter, es un carácter absolutamente desarrollado, absolutamente perfecto y ejemplo para todos, ¿no? Entereza, valor, llámese valentía, proactividad, y etcétera, y etcétera. Le digo, podríamos hablar fácil 1 hora y media entera del tema del carácter, pero ahora quería nada más mencionarlo porque sería un pecado pasar esto y no decirlo, ¿no? Miren a Jesús. ¿Quieren admirarse más? Acá tenemos más. Cuando dices ya no hay más, siempre hay más, ¿no? Ese es Jesús. Qué maravilla, ¿no? Manuel Pablo. Ahora, sí, Julia. Perdón, disculpa. Al final de la pregunta dice, ¿por qué me pegas? ¿No? O sea, pues se ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Aparte de todo lo que has dicho, me parece que él estuviera viendo en esta persona un ser que falla y que lo ama. Que lo ama, Claro. pero grandemente, porque no lo ataca, lo cuestiona, le desarrolla la pregunta y al final termina con una pregunta a este hombre, ¿no? Claro, sí, Su Julia. amor debe ser, pero sin nombre. Pero mira, más, sí, pero más que eso, mira, es un ejemplo, una lección más. Lo que pasa es que yo no quería quedar mucho en esto, pero miren, ya, eso que dice Julia es muy cierto. ¿Qué nos enseña Jesús además? Si el otro actúa mal contigo, tú debes meterle un puñete. ¿Qué hace Jesús? Al preguntarle, ¿qué hace Jesús? Si no... no responde mal por mal. No, pero más. Mira, Anita, lo invita a reflexionar. A ver que el policía le conteste. Claro. ¿Cómo le contestaría? ¿Te das cuenta? O sea, ya Claro. de palabra Jesús le dice, oye, si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Y lo queda mirando y espera una respuesta verbal del otro. ¿Y el otro qué tiene que decirle? Tienes razón, discúlpame. O sea, miren lo que nos enseña Jesús. Contesta de esa manera y no, oye, te meten un puñete, tú metes 2. No. Miren, entonces, ¿cómo queda esto en relación? ¿Se acuerdan con eso de poner la otra mejilla? Si te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Cómo eso queda nos eso? enseñaba también. Claro, eso está en las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, pero si eso es en Mateo, ¿no? Pero si eso es verdad y esto es verdad, ¿cómo se compatibiliza? O sea, si me pegas en una mejilla, guardia, te pongo la otra, pégame. Pero acá Jesús no le pone la otra. Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Entonces, ¿es que alguna de las dos está mal o es que
son maneras de aproximarse al mismo mensaje. Ahí se los dejo para que piensen, porque no estamos en Mateo, ¿no? Pero miren, sí, alguien quería... Sí, Manuel. Alejandro, adelante. Sí, Después, mira, después yo también voy a siempre he tenido en mente esto, ¿no? De que Jesús no vino a dar ejemplo de nada, vino exclusivamente a salvar al hombre. Cada palabra, cada acción, cada mirada, cada gesto era para salvar al hombre. Aún en esa intervención en la cual tú estás manifestando, también le da la oportunidad a ese hombre para que se reivindique, para que pueda salvarse. No se quede con eso ahí. Entonces, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero yo pienso, siempre escucho a muchas personas, aún en la catequesis, dicen, no, Jesús da ejemplo. Yo no lo creo. Yo creo que Jesús vino a salvar, no vino a dar ejemplo de nada, vino a Alejandro, salvar. ahí sí nos ponemos bravos, porque, a ver, ¿qué dicen los demás? Aunque el tiempo se nos va a ir, pero Jesús no vino a dar ejemplo, ¿qué dicen? Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Maravilla, el vino a dar ejemplo. Pero también vino a Ejemplo de salvarnos. todo. O sea, lo que yo Tanto. los invito a pensar es, no seamos radicales en el sentido de que si vino para una cosa, no vino para la otra, no. Vino para las dos, y vino para 3, y para 10, y para Claro, todo. él vino para Yo voy a salvarnos. esto. No, Jesús yo vino voy para a esto. salvarnos como primera cosa y Sí. definitiva. Pero el ejemplo de Jesús, por favor, ahí está. No, en lo que todo. voy es a esto. O sea, yo voy a esto. Él no vino para dar ejemplo, que para nosotros nos sirva como ejemplo, sí. Pero él no vino a dar ejemplo, vino a salvar. A eso es lo que voy. Ahora, que yo lo tome como ejemplo, como hombre, que yo lo imite, es muy diferente. Pero él vino exclusivamente para salvar. Claro, su Mira, misión era salvarnos. Esa era su claro, misión eso, principal. en eso no hay duda, ¿no? Mira, hay un librito Claro. muy lindo de Kempis, seguramente con Imitación de Ajá, Cristo. sí. Imitación de Cristo. No vale nada, pues, porque si Cristo no vino para que lo imite. ¿Te das cuenta que sí? O sea, el ejemplo de Jesús marca un camino. Cuando el padre en general te dice, oye, tú eres papá, ten cuidado, porque tu ejemplo es la primera enseñanza que le das a tus hijos, ¿no? El ejemplo, siempre enseñamos con el ejemplo. Y Jesús nos enseña. Y nos enseña con su palabra, pero nos enseña más, sobre todo, con su ejemplo. Ahora, eso no le quita a lo principal que dice Alejandro, y estoy de acuerdo totalmente, y es que Jesús vino a salvarnos, por supuesto. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, porque no seamos radicales, yo creo, no sé, me parece, ¿eh? Porque si no nos ponemos muy, muy extremos, ¿no? ¿Me Pero, en permites fin, hablar un poquito, Manolo, por Gloria, favor, respecto a lo que están meditando? adelante. Ya. Respecto a lo que está diciendo el Señor y lo que estamos meditando de la pasión del Señor, voy a leer lo que dice Jesús. Vosotros, todos los que me amáis, venid a aprender el heroísmo del verdadero amor. Aprender el heroísmo del verdadero amor. Venid a saciar en mi sangre la sed de vuestras pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantos deseos de placeres, de tanta sensualidad. En esta sangre mía hallaréis el remedio para todos vuestros males. Y con sus gemidos continúa. Mírame, oh Padre, he hecho toda una llaga bajo esta tempestad de golpes, pero no me basta, pues quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas, de modo que forme en mí mismo su salvación, para hacerles pasar luego al cielo de la divinidad. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti una por una cada especie de pecado, y al golpearme a mí sean excusas para quienes los cometen. Con estos golpes golpeen los corazones, que estos golpes golpeen los corazones de las criaturas y les hable de mi amor por ellas, tanto que las force a rendirse a mí. Gracias, Gloria, Manolo, ¿dónde que estás me leyendo permites eso, leer. por favor? Estoy ¿Dónde lo leyendo estás del leyendo? libro de la Pasión, del libro de la Pasión de Luisa Picarreta, cuando ella Claro, eso no es recibe todos pero los no es la mensajes de Biblia. Jesús. Este libro No, de la es el, Pasión es el perfecto porque es de Jesús que le enseña todo lo que él sufrió, todo lo íntimo. O sea, en la Biblia no, pero está no todo son lo palabras. externo. No, Gloria. Mira, no le metamos a la Biblia lo que no está en la Biblia.
con todo respeto a lo que has leído. No es la Biblia, te digo, pero así, así, tajantemente. Lo que has leído, vale, es hermoso, es lleno de piedad, pero no es la Biblia. Son palabras que están poniendo en claro, Jesús, no es que la Biblia, Jesús pero no ha dicho. estaba Es diciendo una lo que oración. nos enseña. Gloria, escúchame pues, Gloria, escúchame. Es una oración, una reflexión piadosa, inspirada, pero no es la Biblia. No es palabra de Jesús. Por eso te digo, no, cuando confundimos es peligrosísimo. Por eso yo empecé a escucharte y dije, ¿en qué evangelio está leyendo Gloria? ¿No? Entonces me dicen, no, es un libro diferente. Claro, se puede leer cosas hermosas, poesía, pero no es palabra de Jesús. No es palabra de Jesús. Bueno, es palabra de Jesús que le dice, perdona Manolo, es palabra de Jesús que habla para que escriba Luisa Picareta todo lo que él quiere transmitir, dejar en la divina voluntad a sus hijos. Yo no estoy de acuerdo. No está en la Biblia, es un libro escrito por ella y son bastante volúmenes, 36. Perdóname, pero de verdad te digo, Gloria, y no quiero ser fastidioso, pero entonces señora Luisa, disculpa, más bien es el quinto evangelio. Te digo, ya no son 4 evangelios, ahora hay uno quinto. ¿Te das cuenta? No, cuidado. Luisa Bizarreta no la conozco, pero ¿es el quinto evangelio? Jesús le habló a ella, cuidado, ¿no? Entonces, las cosas en su dimensión, que no le quitan nada, que es una señora que seguramente tiene al Espíritu Santo en su corazón, pero cuidado con ponerlo a nivel del Evangelio. Cuidado, no es Marcos, ni Lucas, ni Juan. No lo voy a poner. Está bien, Manolo, yo respeto lo que me dice, está correcto, está perfecto. Solamente quería decir la enseñanza que nos ha dejado a través de sus dolores, sus sufrimientos, eso no está en la Biblia, obviamente. Claro, por eso digo, nosotros estamos en un curso de Biblia, estamos tomando la Biblia como referente, y entonces traes algo y lo dices a ese nivel que si yo no te pregunto, los hermanos se pueden quedar en la idea de que, oye, que mira eso, ¿dónde estaba? ¿No? Lo voy a buscar, y no está. Ahora, ¿que es malo? ¿Que es malo? No es malo. Seguramente es palabra de una señora que está inspirada por el Espíritu Santo. Seguramente. Pero no es un evangelio. No podemos, si no es peligrosísimo. Claro, no es un evangelio. No es un evangelio. No, por eso, ¿no? Sí. Pero no, vale siempre para aclararnos en el mejor sentido, fraternalmente y como hermanos, ¿no? Claro, con ese fin lo hago, no lo hago porque quiera imponer yo otro evangelio. No, y qué bueno que lo haya mencionado, porque así nos enseñas a aclarar, a distinguir entre lo que es la Biblia y los libros cristianos, que hay muy bellos libros cristianos, ¿no? Que narran hechos así como el de la señora que ha mencionado. Entonces, pero es diferente, nosotros estamos estudiando la Biblia, ¿no? Claro, ¿podría decir algunas palabras de la Biblia sobre lo que estamos hablando? A ver, Diana, sí. Porque justamente es interesante lo que dijo el hermano, que el principal motivo era salvarnos, ¿no? Pero nos salva también siguiendo su ejemplo, porque tenemos que imitar a Jesús. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, sí nos invita a imitarlo para poder salvarnos, ¿no? Claro, de acuerdo, ¿no? Entonces, pero no, Alejandro lo que dice no está mal, está perfecto. O sea, no, claro que está bien. El salvarnos es como, oye, el objetivo principal, el motivo principal es la salvación, pero no le quita al ejemplo y no le quita a todo lo demás que hace, ¿no? Claro, pero a la par nos da ejemplo, ¿no? Es un ejemplo total de ser humano íntegro, de un coraje absoluto, de un carácter plenamente desarrollado, como les digo, ¿no? Cuando estudiamos en psicología, que no es el tema, pero les comento, ¿no? Yo les repito siempre que tengo esta formación tan intensa en psicoanálisis y lo ejerzo todo el tiempo. Entonces, un gran tema y una gran oportunidad del ser humano del siglo XXI es fortalecer su carácter. Justamente por tener un carácter débil es que las personas sufrimos tanto. Y en la medida en que el ser humano logra fortalecer su carácter, enfrenta la vida con una
capacidad y unas competencias únicas. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo fortalezco mi carácter? Y la respuesta es viviendo los valores. Y entramos a este campo, ¿no? ¿Qué implica vivir los valores? Ya les digo, será otra conversación si se da. Pero son temas hermosos y acá yo no quería dejar pasar la oportunidad solamente para hacerles ver. Miren a Jesús en toda su dimensión, ¿no? Pero mire, a ver, para que no nos gane la hora, acá está el diálogo que tiene Jesús con Caifás, el suegro de, con Anás, el suegro de Caifás. Y cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, mi realeza no es de este mundo, ¿no? Y luego está con Pilatos, o Pilato, dice acá, ¿no? Y Pilato como que no se quiere comprometer mucho. Entonces le pregunta y le repregunta. Pilato quiere zafarse del problema, pero no ve en Jesús qué pecado comete este hombre, ¿no? Ninguno. Por Pilato lo deja libre, y más bien son los dirigentes judíos los que lo conminan y lo acorralan. Y le dicen, no tenemos otro rey que el César. ¿Y a Pilato qué le queda? Ya lo entrega. Pero entonces tenemos a Jesús en ese juicio, que es una pantomima de juicio, ¿no? Miren este juicio, qué justo y qué... No, nada, ¿no? Es una burla, es un disparate. Pero este juicio, entre comillas, de Jesús, ante la autoridad judía y ante la autoridad romana, que lo lleva de esa manera tan burda y tan sin argumento a la pena máxima, que muera crucificado. Y entonces crucifican a Jesús entre dos malhechores. Y acá el detalle que quería también hacerles ver, miren, dice, a ver, un ratito acá lo voy a marcar en amarillo. Mira, cuando dice, acá. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, no la rompieron y se la sortearon. Y se cumple así la escritura que dice, se repartieron mis vestidos y sortearon mi túnica. ¿No? Ese detalle de que no rompen la túnica. ¿Qué túnica? Como la túnica del sumo sacerdote, ¿no? ¿Qué túnica sí se va a José romper? también. Pero ¿qué túnica sí se va a romper? El velo. La del templo. Del templo. El velo del templo que podríamos El velo llamarlo- del templo. Sí, Sí. el velo del templo, si ustedes leen también con calma desde el libro del Éxodo, cuando se dan las instrucciones de cómo se prepara, es una tela no tiene costuras. Está hecha de una sola pieza de arriba abajo. El velo del templo, que es el que separa al fiel del Santísimo, ¿no? Es una tela al medio, y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Es no permitirte a ti ver al Santísimo. El Santísimo y tú están separados por una tela de una sola pieza. Y cuando Jesús muere, y está clarísimo en el Evangelio según Marcos, por ejemplo, dice, el velo del templo se rasga, se rompe. Ese velo de una sola costura se rompe. ¿Y qué significa que se rompa el velo? Significa que tú puedes ver a través de él. No es que oye, qué pena se dañó, se malogró tan linda tela, no. Esa tela, esa cortina, ese muro, si quieres verlo, ese muro que te separa de Jesús, ese muro que te separa de Dios, se rompe. A raíz de la entrega de Jesús, del sacrificio de Jesús, del Cordero, se elimina eso que separa al hombre de Dios, a ti del Santísimo. Y nosotros, a partir del sacrificio de Jesús, cuando vamos al templo y hay exposición del Santísimo, no te ponen al Santísimo y una tela al frente, te lo exponen directamente. ¿Por qué? Porque esa tela la eliminó Jesús con su entrega. Miren cómo hay detalles, ¿no?
Alejandro, sí, tienes la manito levantada. Sí, sí, Manuel, mira, me gustaría que me digas cómo lo interpretaron los judíos cuando vieron ese velo rasgado en dos. Para ellos, ¿qué significó? Los judíos. No, los judíos Sí, para esto los no lo judíos. cuentan. No, es que eso sería hacer como ciencia ficción, porque los judíos, eso lo cuentan seguidores de Jesús, diríamos ahora cristianos. Ya. Los judíos no hablan nada de esto, simplemente no existe para ellos. ¿No? Jesús lo borran, su pasión la ignoran, y esos detalles más todavía, ¿no? Entonces decirle, a ver, tu judío interpreta esto. Ahora, si fuera algo del Antiguo Testamento, sí, tu pregunta sí tendría mucho más fuerza, porque, oye, explícame tu Torá o tu Tanaj, ¿no? Explícame tus escrituras. Pero para ellos, la escritura, en la parte que corresponde al Nuevo Testamento, no la reconocen. Entonces no se hace ningún problema. No se hace ningún problema en interpretar ni en explicar nada, ni la leen, salvo por cultura general alguna, ¿no? Entonces, miren, bueno, vamos, tenemos minutitos, pero igual, miren, acá esto es hermoso. Está al pie de la cruz la madre de Jesús. Y está el discípulo a quien Jesús amaba. Y ya sabemos quién es. Es Juan, el autor de este evangelio. Y esa línea final tan hermosa, al ver a su madre, está María al pie de la cruz, está Juan al pie de la cruz, y Jesús le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego a Juan le dice, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, ¿qué cosas sabemos a partir de este acontecimiento y hasta el fin de los días de María? Que María vivió con Juan. Esto se cumplió hasta el último día de María. Hasta la asunción de María. Se cumplió todos los días. Juan recibió a María en su casa y se preocupó de ella. ¿Y por qué razón? Alguien diría, qué tierno. No, ya lo hemos hablado antes. Solamente lo recuerdo rapidito. Si María en este momento muere, había muerto José años antes. Ya María era viuda. Pero si en este momento muere su único hijo, ¿en qué condición queda María? En la absoluta desprotección. ¿Ok? María queda en la absoluta desprotección. ¿Qué cosa le queda a partir de esto a María? Vivir como un mendigo, sentarse en la puerta del templo estirando la manito, que le regalen una monedita para poder comer un día sí y el otro no. La mujer quedaba, cuando era viuda y sin hijos varones, quedaba en la desprotección más terrible. Y aquí el detalle, ¿no? Jesús hasta ese momento preocupado de su madre, consciente de que su madre va a quedar sola, absolutamente desprotegida, marginada en esa sociedad machista. Y le encarga a Juan. Y Juan cumple, y les digo, y lo vemos luego, Juan va a cumplir esto por toda su vida. Juan se va a Éfeso, y en Éfeso va a vivir María con él, y hasta el día de su asunción, hasta el último día de María en la tierra, está con Juan. Ese detalle es hermosísimo, hermosísimo. Pero también tiene un significado mucho más allá espiritual, ¿no? En el sentido de esa relación que establece María, madre de Juan, madre de todos nosotros, ¿no? Esta mujer, madre de su iglesia. También hay que verlo así. Pero el detalle anterior es como que se pasa por alto. Alejandro, ¿sí levantabas la mano? Sí, Manuel. Mira, pienso que si Jesús no le entregaba a Juan, a María, de todas maneras los apóstoles se hubieran hecho responsables de ellas al saber que era la madre de su maestra. Pero también hay una cosa más, ¿no? Que siempre he tenido en mente. Cuando nosotros rezamos decimos Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué también nos decimos y Madre nuestra? Porque eso lo reconocemos, es parte de nuestra fe. No, pero claro, pero creo que no lo decimos, todos lo sentimos, ¿no?
Es nuestra madre, claro. Claro que sí. No Manolo. creo que nadie dude, ¿no? Nadie duda. Ahora, ¿cómo está hecha la oración? Claro, habría que ver que eso es así, absolutamente. ¿Sí? Creo que Manolo, sí, Manolo, tal vez aquí se nota mucho más la ausencia de sus apóstoles al lado de la cruz. Lo más notorio es Juan, ¿no? el único que Pudiendo, está, efectivamente, claro, el único. habiendo podido los otros también acercarse, ¿no? Y solamente está Juan, ¿no? La A los soledad. demás, a los demás le faltaron pies para correr. Sí, en sentido contrario, ¿no? Claro, ¿a quién acompaña a Jesús? Las mujeres y Juan. ¿No? Los demás apóstoles tienen razón Tita, ¿no? Muy claro. La valentía de la mujer, ¿no? Los demás apóstoles ya como dicen, emprendieron la de Villadiego, ¿no? Ya están por dónde, escondidos, lejos. Y hasta Pedro, que era el que supuestamente iba a ser la cabeza, lo negó. Sí, y lo negó. Y entonces, a ver, miren, ya tenemos poquitos minutos para terminar de revisar. Todo se ha cumplido. Y miren, acá hay algo bien importante que no quería dejar pasar. Todo es importante, pero miren, cuando Jesús dice todo se ha cumplido, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ya, yo lo leo diferente si quieren. A ver, Jesús en ese momento, en su última expiración, ¿no? Porque al fallecer la persona bota el aire y ya no inhala, exhala nada más. En esa última exhalación de Jesús, inclina la cabeza y entrega su espíritu. Y nos deja su espíritu. Y nos deja el Espíritu Santo. Jesús en el momento de fallecer nos deja al Espíritu Santo. Y ahí alguien se va a rayar y va a decir, ¿cómo? ¿Y Pentecostés? ¿No es en Pentecostés que viene el Espíritu Santo? Y eso pasa 50 días después de la resurrección. ¿Cómo que el Espíritu Santo se nos entrega en el momento del último suspiro de Jesús? ¿No? Es un punto que les dejo si quieren ya para retomar en la próxima, porque estamos con la hora. Pero miren, detalles así como para realmente regodearse y pensar y que nuestra lógica no pretenda solo responder, sino que el espíritu que te acompaña, que te salga del corazón la respuesta. Miren, y aquí cuando dice al instante salió sangre y agua, del costado de Jesús salió sangre y agua. Y yo les pregunto, ¿sangre y agua en relación con qué? ¿No? ¿Por qué sale sangre y agua? ¿Eso es así o tiene también, representa como símbolos la sangre y el agua? Para mí, don Manuel, es el bautismo, el Espíritu Santo, que también es agua, y la sangre, que es de Jesús. Eucaristía. La Eucaristía. Claro, entonces la sangre, en términos bíblicos, ¿qué representa? La sangre, ¿eh? Uno por uno vamos. Yo ya hablé. A ver, la sangre de Jesús. No, la sangre en general. Cuando hablan de la sangre, ¿qué representa? La sangre representa la vida. ¿Por qué? Porque vital. Cuando leemos los preceptos judíos, hay uno que dice, no comerás al animal con su sangre. Entonces, la vida, el espíritu. ¿Por qué la vida, Diana? ¿Por qué dices la vida? ¿Por qué entonces, si es la vida, por qué se entendería ese precepto, no comerás al animal con su sangre? Porque lo que creían de que estaba la vida en la sangre. ¿Ya? Por eso los degollaban antes. Por eso para entonces, comer. Claro, entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es no te comas al animal vivo. Miren. Vivo. Si el animal tiene su sangre, está vivo, no te lo comas vivo. Entonces lo que dice Diana es perfecto. Entonces, ¿cómo es el sacrificio del animal? Le cortan el cuello y además con un arte y un cuidado que los judíos son, pero en fin, pueden buscar videos
de cómo es el sacrificio. Es impresionante el cuidado que tienen y la preocupación por que el animalito no sufra. Y luego lo cuelgan, como dice Diana, lo cuelgan para que se dé sangre. Y toda la sangre cae. Y la carne que comen es la carne del animal ya seca, sin sangre, y puesta sobre la brasa, ¿no? Entonces, la carne cocida sin sangre. Ese esfuerzo de separar la sangre es porque, como bien dice Diana, la sangre es la vida. Entonces, cuando de Jesús brota sangre, es que deja su vida. Y luego le sale sangre, pero también agua. ¿Y el agua qué representa en términos de la Biblia? El bautismo. La pureza. La pureza, no, más que el bautismo. No, en el bautismo se usa, pero el agua representa la pureza. Entonces, la sangre es la vida y el agua la pureza, ¿no? Entonces, entrega tu sangre, entrega tu vida. Y utiliza el agua, límpiate, purifícate. ¿Te das cuenta? Entonces, en Jesús brotan ambas cosas, porque no es solamente que dice y brota sangre y agua. Deja su vida y nos purifica. Y que tiene que ver con lo que decía Alejandro hace un rato, como principal misión de Jesús, que justamente es nuestra salvación. Jesús nos purifica. Jesús nos entrega su vida, es decir, nos da su sangre. Y por eso cuando en la consagración decimos el cuerpo y la sangre de Cristo, en el pan, la hostia, y en el vino, ¿no? ¿Por qué entonces se consagra el vino como sangre de Cristo? ¿Por qué hablan de cuerpo y sangre, no? Entonces hablan de pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo, porque son dos cosas para ellos. Nosotros lo integramos, pero para ellos es como el animalito. Otra vez, comes su carne, pero lo has desangrado. No comes al animal vivo, ¿no? Entonces Jesús ofrece su cuerpo y su vida. Cuando dices la sangre de Cristo, es la vida de Cristo. Por eso les digo detalles para ya que ustedes lo puedan releer. Y luego aquí, creo que acá terminábamos, ¿no? Y lo envolvieron en unos lienzos. Y acá quedamos, ¿por qué? Porque justamente termina el capítulo 19 y nos da la entrada a lo que vamos a comenzar el próximo jueves, que va a ser el último jueves que hablemos del Evangelio. Entró también el otro discípulo, vio y creyó. Y acá lo marco para quedarnos, que justo son un poquito más de las 9:30. Pero miren, acá nos vamos a quedar. Y el próximo jueves tenemos capítulo 20 y 21. Y la hacemos tranquilos, va a haber tiempo para regodearnos. ¿Qué cosa vamos a ver? Ya les decía, a ver, 18 y 19, la pasión de Jesús. 20 y 21, la resurrección. Y de eso vamos a regodearnos porque es maravilloso, es un regalo del Señor todo esto, ¿no? El acontecimiento principal y que le da sentido a nuestra fe, la resurrección. Y de eso será el tema del próximo jueves. Ok, hermanos. Manuel entonces, Pablo, una duda. Sí. A nosotros en la comunión nos dan la hostia, nada más. No nos dan el vino. Ahora, Claro. pues ahora, no actualmente. Bueno, Sí. no nos dan junto con el vino. Alguna vez yo creo que para mi matrimonio sí me dieron con vino. siempre han dado con vino antes de la pandemia. Sí. No, sí, y bueno, dependiendo no. de la parroquia, dependiendo De de la la parroquia. parroquia, sí, porque en mi parroquia dan la hostia sequita. Claro. No, y en otros casos La moja. también. Exacto, Katia, ¿no? En otros casos el sacerdote en el cáliz moja la hostia y te la da la hostia remojadita en vino. Sí, sí. Lo que pasa es que se hace logísticamente muy complicado, ¿no? Imagínate estar, te entrega la hostia, te entrega el cáliz, y tú tomas del cáliz y cuando le da el cáliz al otro, el otro no va a querer tomarlo, ya está baboseado, va a decir, ¿no? Por eso es mejor mojarlo. Claro, entonces por eso el sacerdote moja la hostia y te da el cuerpo y la sangre impregnada en la carne, digamos, ¿no? Son cuestión del rito, pero el símbolo está ahí. Y cuando el sacerdote consagra, en nuestra misa, Ana, en cualquier templo que tú vayas,
La Sí, consagración es al... consagra el vino y consagra el pan, claro. Lo que pasa es que el sacerdote se toma solito el vino. Claro, claro. Lo que pasa Sí, es que porque nos da presupuesto no solo alcanza. las hostias. Yo en mi parroquia, nos da la hostia sequita, ¿no? La hostia. Ahora, pero hace unos añitos atrás la mojaban en el cáliz y te la daban. Sí, sí. Depende del cura, sí. Sí, y depende de la cantidad de gente que esté en la iglesia. Claro, porque a veces hay mucha gente, sí. Claro. Hermanos, bueno, estamos con la hora y ya empiezan, antes que deserten. Vamos a terminar todos con una oración final y de ahí ya nos despedimos. A ver, por favor, ¿quién se pudiera hacer cargo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios y Padre nuestro, tú diste a tu Hijo Jesucristo el calor y la seguridad de una familia por medio de María y José en Nazaret. Haz que tu Hijo comparta también la vida de todas nuestras familias cristianas en la que aprendamos a aceptarnos y ayudarnos unos a otros como miembros de una misma familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias Emiliano, gracias hermano.